Para mí innovación no es hacer cosas nuevas, ¿no? Innovación para mí es generar valor. Si no generas un nuevo valor al mercado que tú atiendes, la verdad es que pues, no es innovación, es lo que llámale lo que tú quieras llamarle, ¿no? Pero si ahorita saco yo una empresa que da crédito online, pues no es innovador, la verdad. O sea, eso ya hay mucha gente haciéndolo, ¿no? A lo mejor si lo empacas de una manera diferente, entonces ya la innovación no es el producto, sino es el canal, o es la estrategia de go-to-market, pero siempre tiene que haber valor, ¿no? Tiene que encontrar el valor que va a hacer que el mercado reaccione en favor de tu proyecto, ¿no? Y eso nace mucho de la curiosidad, ¿sí? La inquietud, la resiliencia de estar ahí dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a otro gran invitado, en esta ocasión desde Monterrey, México. Es Arturo Galván. Arturo es una de las personas que lleva más tiempo emprendiendo en tecnología en Latinoamérica. De hecho, más de 30 años. En 1988 fundó Infocel, la primer compañía en español que puso disponible información financiera en tiempo real, que de ahí lo llevó a cofundar en 1999 Terra Networks, que ese mismo año hicieron un IPO en Nasdaq. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí y reforzar, repitiendo esto, en 1999 hicieron un IPO en Nasdaq, siendo esta la compañía, hasta el día de hoy, la única compañía en tecnología en México que ha salido a la bolsa. De hecho, este mes de noviembre están cumpliendo el año 25 o aniversario 25 de este gran hito. Y de ahí ha hecho muchas más aventuras en su camino como emprendedor y empresario. Fundó Naranja en 2002, una compañía de marketing y advertising para medios, marcas y telcos. En 2013 fundó un Corporate Venture Fund y una aceleradora para startups. Y en 2022 Libre, una red gratuita de Wi-Fi que de ahí lo lleva a esta última y más reciente aventura, 2023, ARPA, un Venture Studio. Como inversionista ha invertido en más de 30 compañías como Quona, Moneypool, Compropago, Vertebra, DigitalOcean y muchas más. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Hombre, René, muy contento y muy honrado que me invites. Muy contento de estar aquí. Oye, Arturo, pues este intro lo traté de hacer muy breve, pero incluye demasiadas cosas en las que me encantará que podamos profundizar y compartir de esa gran experiencia que tienes. Pero partamos por la pregunta con la que siempre inicio. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Quién es Arturo Galván? Mira, soy hijo de un padre nacido en Monterrey y una madre nacida en la capital del país, de la Ciudad de México. En aquellos años vivía y se casaron y se vinieron a Monterrey, y en aquellos años ser un hijo de un regio y una chilanga era medio raro en Monterrey. En Monterrey era una ciudad muy cerrada y de alguna manera me enseñó que en la diversidad, en la cultura, se podía uno desarrollar y crecer como persona y siempre disfruté mucho de esa diferencia de mi familia contra las familias que estaban a mi alrededor. Y esta característica de familia y de persona me ha acompañado a través de mi vida. Soy una persona muy inquieta a aprender, a tener experiencias, oportunidades, viajar, vivir en el extranjero, etcétera, ¿no? Muy abierto al mundo y muy abierto a todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que de esas raíces familiares nació mi amor por la innovación y por la curiosidad, ¿no? Intelectual y más allá, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser hijo de regiomontana
de Regiomontaña Capitalina. Pues, no nací aquí ni allá, nací un poco por accidente en la ciudad de Guaymas, Sonora, porque en ese tiempo mi padre, que trabajaba en Petróleos Mexicanos, fue promovido a ser la cabeza de Petróleos Mexicanos en aquella zona y se fue la familia entera y allá me tocó nacer. Y a los pocos años regresamos a Monterrey. Yo la verdad he vivido en Monterrey casi toda mi vida. Me considero claramente regiomontano. Estudié en el TEC de Monterrey, una carrera que en aquel tiempo era un poco rara, porque era una carrera que también acabó siendo providencial, porque era una carrera que combinaba la tecnología y los negocios. En aquel tiempo se llamaba licenciado en sistemas de computación administrativa, pero básicamente pues, las materias que cursábamos tenían que ver con tecnología, pero también con negocios. Y yo creo que eso me ayudó a tener un perfil muy amplio, una visión tecnológica de las cosas. Le entiendo perfectamente a la computación desde siempre, programé computadoras, diferentes lenguajes de programación, bases de datos, etcétera, pero al mismo tiempo sabía de contabilidad, de planeación estratégica, de administración, etcétera, ¿no? Y eso finalmente, a yo graduarme, me llevó a una oportunidad que finalmente acabó siendo determinante en mi andar profesional, que fue tomar la posición de cabeza de tecnología del periódico El Norte en la ciudad de Monterrey, en una etapa donde el periódico acababa de cambiar de generación y de dueños, ¿no? La tomó el nieto, le tocaba al nieto tomar la empresa y la tomó y empezó un camino que finalmente, bueno, y luego te contaré más adelante, finalmente desembocó en muchos de los hitos en el que yo participé durante los 90 en el desarrollo de la industria digital de México, pero que no se pueden desconectar de este pequeño periódico en la ciudad de Monterrey, que se convirtió con los años en la empresa periodística más importante del país. Pero bueno, hasta ahí te cuento y ya luego seguramente me preguntarás más. Sí, me encanta que partamos en el mero inicio de la historia, porque de entrada, hace rato que estaba pensando alrededor de esta conversación, Arturo, caigo en cuenta, y ahorita dices la carrera que estudias, y ahora caigo en cuenta, es una carrera que ha cambiado muchísimo, pero sobre todo hay que poner en el contexto de esta conversación que cuando tú estabas tomando ese rol en Periódico del Norte, la realidad es que no existía el Internet, al menos no el acceso a Internet en México, ¿no? No, faltaban 10 años para que eso sucediera. Sí, es que es muy interesante el tema, porque cuando yo entré a trabajar ahí, que fue en el 83, hace 40 años, 41 años, yo estaba saliendo de la universidad, del TEC de Monterrey, tenía 21 años, ahora tengo 62, y en ese momento, en el mundo de la tecnología, eh, no existía, bueno, más bien, sí existían, empezaban a existir las primeras computadoras personales, la Apple II, que es la que realmente se posicionó en el mercado, nació en el 79, y la IBM PC, que es la competencia basada en el sistema operativo de Microsoft, nació en el 81. O sea, estaban empezando a aparecer las primeras computadoras que eran personales, o sea, no tenían ningún tipo de red que las conectara con nada, ¿no? Yo siempre decía que eran computadoras eh, o más bien dicho, que nada estaba conectado con nada. Era un mundo donde los poquitos dispositivos electrónicos de computación eran personales, como si fuera una máquina de escribir o como si fuera una calculadora. Así era vista una computadora. Nadie soñaba, deja tú en el Internet. O sea, el Internet vino 10 años después. O sea, estamos hablando de ni siquiera una red dentro de la oficina, ¿no? O dentro de tu casa. No había nada, no había redes de ningún tipo. Entonces, en ese contexto es cuando me toca ser cabeza de tecnología del periódico El Norte, un periódico que en ese momento era un periódico relativamente pequeño de la ciudad de Monterrey, y con una visión de la familia, de la nueva generación de la familia a cargo. En ese momento era el director general era Alejandro Junco de la Vega, que fue mi jefe y mentor por muchísimos años, que trabajé con él, 16 años para ser precisos. Él veía que la tecnología iba a transformar su modelo de negocio, el del periódico.
y eso, pues eso en ese momento nadie lo imaginaba, ¿no? Nadie lo veía, nadie lo incorporaba a su visión estratégica, ni ningún plan de negocio existía, ¿no? Y a partir de esa visión, pues empezamos a trabajar incorporando la tecnología, a reinventar lo que hoy se llamaría transformación digital. Pues nosotros estábamos haciendo transformación digital hace 41 años. Wow. Oye, a ver, eso es muy temprano en los 80s, lo mencionas. Y luego en el 88 sales a fundar una compañía que también eso me vuela la cabeza. O sea, ser emprendedor en lo digital, probablemente nadie lo estaba haciendo o un par de locos por ahí, incluido tú. Y ahorita mencionábamos que Infocel era una compañía para disponibilizar información financiera en tiempo real en el 88, pero de nuevo, en el contexto para esta conversación, el Internet llega a México hasta los 90s y medio que muy temprano en los 90s nada más la UNAM lo tenía, ¿no? Entonces, en el 88, ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo lograste o cómo se emprende para lograr ese objetivo que suena hoy en el mundo actual? Me imagino facilísimo cómo hacerlo. En ese momento suena a que era una idea muy loca, medio imposible de lograr. Sí, era muy loca, la verdad, porque estábamos queriendo distribuir contenidos digitales en un mundo donde no había redes, ¿no? Entonces, como que dices tú, estos que tienen en la cabeza. Como no había redes y nosotros necesitábamos que hubiera, nos pusimos a investigar cómo pudiéramos construir una red. Y encontramos, el equipo tecnológico de Infocel encontró una manera de transmitir datos de manera inalámbrica y que los clientes con esta es cajita original del 88, 90, Wow. el periodo, este era un prototipo, luego ya salió la cajita más bonita, que es esta, pero básicamente este es un aparato que de entrada le ponía uno este cuadrito a un lado, es un cuadrito así, muy delgadito, como hoja de papel, con una salida de aquí, ¿no? De antena, una antena de radio que ponías en tu escritorio, con un cable lo conectabas a esta entrada de aquí y por acá salía una conexión a tu computadora personal. Y transmitíamos la información a través del aire. No existía ese concepto en el mundo. Y utilizábamos frecuencias disponibles en las señales de radio de las estaciones de radio, ¿no? de las estaciones de FM. Ahí inyectábamos los datos que luego transmitíamos por el aire, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando en el 90 lanzamos ya el servicio al mercado y llegamos con un potencial cliente y le decíamos, mira, este aparatito conectado a la pared y el cablecito conectado a tu computadora y luego instalemos una aplicación de Windows que poníamos en la computadora del usuario que tenía Windows y a los segundos empezaba a entrar información en tiempo real de los mercados financieros. O sea, la gente veía eso y no pocas veces me decían, esto es brujería, magia negra, están locos, ¿qué está pasando? O sea, es que nunca había habido nada conectado con nada. Entonces, de pronto, con un aparatito raro, con una antenita rara, la conectas a mi computadora y empieza a entrar lo que está sucediendo en ese segundo en la Bolsa Mexicana de Valores y luego le agregamos la Bolsa de Nueva York y otros mercados financieros, era una locura. Pero nos abrió un mercado, ¿verdad? Y éramos el único jugador que estaba en el mercado, no había nadie haciendo nada porque no había internet, no había redes, la única red que transmitía datos era la nuestra, era una red propietaria, no era red pública. Entonces, pues la verdad es que éramos el único jugador en el mercado y el negocio pues floreció mucho. Y luego, en el 94, 4 años después, y importante decirlo, nos dimos cuenta que nuestros clientes empezaban a pedirnos que si había posibilidades de que se pudieran comunicar con otros usuarios de Infocel, como crear comunidades y todo esto. Y el problema que tenía nuestra red era que esta red era como si fuera el radio, la FM, es unidireccional. Entonces, la información viajaba solamente en una dirección.
no podías contestar, el usuario no podía mandar información, solamente recibir. Entonces, no era posible hacer una comunidad o que interactuaran los usuarios, etcétera. Entonces nos fuimos a buscar a ver qué opciones pudiera haber 4 años después de que construimos, o 5 años después que construimos la primera red digital en México, y nos topamos con que en Estados Unidos estaba saliendo al mercado público, ¿no? El Internet. Y la historia es simpática porque yo fui a hablar con las personas de una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos. Le dije, oye, ¿cómo le hago para yo tener lo mismo en México? Yo quisiera ofrecerle a mis clientes esta interactividad, porque el Internet, como sabemos, es two-way, ¿no? Es interactivo. Y me dijeron, no, pues no, de acá a Estados Unidos, pues no, tú ve a México con tu operador telefónico y seguramente ellos te lo pueden dar. Y fui con Telmex y les dije, oye, quiero poder conectar a través de Internet a mis clientes de Infocel Financiero. Y me dijeron, no, pues la verdad es que nosotros no es un producto que tengamos y no lo tenemos pensado tener en los próximos 4 o 5 años. Así que, pues no, olvídate. Wow. Entonces fui a Estados Unidos otra vez y les dije a todas estas empresas, le dije, oye, yo quiero hacerlo en México, ¿qué tengo que hacer? Porque necesito ofrecerle a mis clientes esto. Y total, para hacer el cuento largo corto, pues decidimos lanzar Internet en México, inicialmente para conectar a los usuarios de Infocel Financiero, pero luego nos dimos cuenta que el mercado era mucho más grande y entonces nos abrimos a conectar a cualquier persona a Internet y fuimos realmente el primer ISP que se le llama Internet Service Provider, que conectaba gente en el mercado público, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Teníamos operaciones en todas las ciudades más importantes del país y éramos lo que hoy hace Telmex y todos los operadores telefónicos y de telecomunicaciones, pues nosotros lo hacíamos en el 94. O sea, básicamente me tocó traer el Internet a México. Qué locura, Arturo, porque de nuevo, en el contexto de hoy todos estamos conectados y somos un mundo hiperconectado. En ese momento me fui a ver un poco de estadísticas. En el 95 decían que habían apenas los primeros 100,000 usuarios conectados en Internet en México. Y escuchar que eres una persona fundamental para que eso pasara me vuela la cabeza y me despierta muchas más preguntas que te quiero hacer. Y hacia finales de los 90s, el número eran 2 millones de acuerdo a lo que encontré. Entonces, a ver, 2 millones probablemente a finales de los 90s cuando tú estabas haciendo el IPO era un número grandote, pero si lo ponemos en la perspectiva del tamaño de nuestra población de más de 120 millones de personas en México, era nada. Cuéntanos de esa experiencia de salir a la bolsa y qué quiere decir en los 90s el tamaño de compañía, cómo lucía el número de usuarios, facturación, probablemente para compararlo con las expectativas de hoy, ¿no? Sí, pues mira, nosotros a raíz del 94 que lanzamos el Internet en México, se puede decir que este año el Internet en México cumplió 30 años, ¿no? Y cuando digo Internet en México me refiero a Internet para la gente común, ¿no? Porque el Internet ya estaba desde antes en la UNAM, estaba en el TEC de Monterrey, quizá en alguna oficina de gobierno, no sé si el ejército, o sea, había algunos lugares así, ¿no? Entonces, todo esto que estamos diciendo que ha cambiado y el contexto de los 90s, donde todo empezó, es tan diferente al actual, donde había en el 94 100,000 personas conectadas y ahorita hay 100 millones o más. Solamente ha pasado en 30 años, o sea que se dice fácil, pero y de alguna manera lo es, o sea, es poco tiempo, ¿no? O sea, vamos a decir, en la historia de México, pues es nada, ¿no? Y en cambio, pues la transformación que esto ha traído a todo la actividad del ser humano en lo personal y en lo profesional y en la economía y en todo, pues es radical sí, y me tocó estar ahí, ¿no? Poniendo los primeros ladrillos de pues, espectacular ecosistema digital que hoy disfrutamos y que para mi gusto todavía está empezando, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay mucho que ver hacia adelante. Pero bueno, entonces, del 94 al 99, que es lo que me preguntabas, es un poco lo del IPO. Del 94 al 99, lo que sucedió fueron 5 años de crecimiento de nuestra parte. O sea, nosotros estuvimos enfocados
a crecer el negocio. Poquito después de lanzar el primer ISP en México, Infocel, lanzamos el primer sitio de alto tráfico en México, el infocel.com, que era el sitio un poco en la misma línea de lo que era Yahoo en Estados Unidos. De hecho, lo lanzamos al mismo tiempo Yahoo y nosotros, con un buscador, con noticias, con un correo electrónico, etcétera. Y Infocel.com era por mucho el sitio de más tráfico en México. Yo te diría que el único por mucho tiempo. No había ningún otro sitio, nadie construía sitios. O habría alguno por ahí, pero la verdad muy poco. Y en esos 5 años pues crecieron las dos cosas: el negocio de conexión a Internet, el negocio de el Infocel.com, el sitio de Internet. Y empezamos ya por el 97, 98 a vender publicidad en el sitio de Internet, porque el modelo de negocio pues tendría que ser ese. Y claro, en aquel tiempo vender publicidad en Internet era una locura, nadie entendía que era Internet, mucho menos anunciarse, ¿no? Entonces, nos tocó vender los primeros banners que se publicaron en Internet en México. Fue una época muy bonita, la de los 90. Y entonces, en el 98, desde el 97 un poco empezó un boom en los mercados financieros alrededor de empresas de Internet. Y empezaron a haber grandes valuaciones de las empresas que fueran de Internet, y había mucho dinero que estaba queriendo invertir en empresas de Internet. Entonces, bajo ese contexto, nos vamos a Nueva York a buscar explorar la oportunidad, y encontramos que el mercado mexicano todavía era demasiado pequeño para un inversionista internacional. Entonces nos dijeron: mira, está muy bien tu proyecto, pero todavía México es muy pequeño. Si tú lograras ser un jugador latinoamericano, entonces otra cosa sería. Pero solo México no es suficientemente grande para los inversionistas internacionales. Entonces, nos regresamos a Monterrey, y con la ayuda de la firma de consultoría McKinsey, encontramos la oportunidad de hacer un atajo hacia convertirnos en jugadores internacionales, latinoamericanos, y tomamos la decisión de fusionar a Infocel con una empresa de Brasil que se llamaba SAS, que era la empresa de Internet más grande de Brasil. Nosotros éramos la empresa de Internet más grande de México. Y una empresa española que también se unió a la aventura, se llamaba Ole.com. Y los tres nos fusionamos para crear Terra. En el proceso, la compañía telefónica de España también es parte del grupo, se unió al grupo, y de hecho toma un liderazgo importante. Y todo sumado, ¿no? Los 4 jugadores fusionamos nuestros activos y convertimos a estos activos nuevos a una nueva marca que se llamaba Terra, que ya era una empresa pues en un porcentaje importante mexicana, en otro porcentaje brasileña y española. Entonces, una multinacional de Internet, la primera por mucho multinacional de Internet del mundo habla hispana, ¿no? Y pues grandísima, ¿no? Entonces hacemos el IPO en el 99, en noviembre del 99, después de toda la aventura del roadshow, que fue también espectacular. Presentamos la empresa a casi 100 fondos de inversión en todo el mundo. O sea, en 2 semanas y media visitamos como 20 y tantas ciudades de entre Europa y Estados Unidos, presentando el proyecto de inversión, y fue muy exitoso. La acción salió al mercado te digo, noviembre 17 del 99 a un valor de $10. El primer día cerró el día a $40, y a los 2 meses ya estaba en $150, $160. Una locura. Los mercados estaban así, ¿no? Estaban dándole un alto valor a las empresas de Internet, y nos subimos a la ola. Fuimos los únicos, después de la generación 90, vamos a llamar de alguna manera, la generación de los 90s, en Latinoamérica, que se pudo subir a la ola del .com que se dio en aquellos años. Y bueno, pues levantamos más de $500 millones, que puestos a valor presente, pues yo creo que serían, no sé, como unos $2,000 millones,
que fue lo que levantamos en esa salida a bolsa. Qué locura, me encanta la historia y pienso en dos cosas, una previa a la historia y ahorita voy a regresar a ella, pero la otra es el momento correcto, ¿no? Estar en el lugar y en el momento correcto, porque mencionas haberte subido a la ola, pero esa ola inmediatamente se convierte en el dot-com crash. ¿Cómo se vivió? Estabas en la ola, ¿cómo se vivió eso? Sí, fue impresionante porque el pico de la ola se dio a finales de los 99, ¿no? Y el crash de la ola, donde reventó la ola y se desapareció, fue en marzo, abril del 2000. Sí, inmediatamente. Pasamos de la euforia del IPO, noviembre, al crash de abril, o sea, 6 meses de distancia, incluso poco menos, que pues pasó eso. Entonces las valuaciones que andaban en los 150, $160, pues empezaron a caer de manera importante, ¿verdad? Sin embargo, pues el dinero que tenía la empresa para operar, pues ya lo habíamos levantado. O sea, nosotros fuimos de los que tuvimos la suerte de poder levantar capital en la ola y se convirtió en nuestro escudo, ¿no? Porque ya teníamos el músculo financiero para poder crecer el negocio. Los que perdieron, vamos a decir así, pues eran los inversionistas, ¿no? Pero que está mal y que uno no quisiera que perdiera, porque el chiste es que todo el mundo ganemos, pero en ese momento al menos se salvó la empresa, ¿no? La empresa no truena, lo que cayó fue el precio de la acción, ¿no? Y lo menciono, aunque eso también es doloroso, insisto, pero a nivel empresa, pues seguimos operando, ¿no? Con un músculo financiero muy relevante y una presencia de mercado muy importante. O sea, realmente somos vamos a decir, de los exitosos del .com, ¿no? Porque por meses, poquitos meses, pudimos salir a tiempo. O sea, 3 meses después o 4 meses después, que te digo, ya nadie podía levantar capital. O sea, se secó el mercado, cero salidas a bolsa. Yo le llamo a ese crash, le llamo el Hiroshima digital, porque las bombas atómicas no nada más destruyen lo que hay, sino aparte también queman la tierra y ahí no nace nada en mucho tiempo. Y eso fue lo que pasó. O sea, la década primera del siglo, del 2000 al 2010, casi te diría que me sobran dedos en una mano para decirte startups que nacieron en México, de línea digital o tecnológica. Fue impresionante. En los 90 también eran muy pocos, porque era el nacimiento de una industria y había muy pocas gentes que le entendían o que querían entrarle o que estaban dispuestos a entrarle en un mundo donde tampoco había fondos de inversión de ningún tipo. Pero en el 2000, que a lo mejor hubiera sido el momento para el boom, pues cayó la bomba atómica y el mercado digital en Latinoamérica se murió. Y no nació nada, tampoco nacieron fondos de inversión. O sea, los primeros fondos de inversión nacen a finales de la primera década, en 2009, 2010, y los primeros startups también, vamos a decir, empiezan a nacer en el mismo tiempo. O sea, hubo 10 años perdidos en la historia, ¿no? 10 años, y de hecho, y de las pocas empresas que nacieron fue la mía. O sea, yo, después de todo el proceso, salida a bolsa y el crash y demás, en el 2003 le vendemos nuestras acciones a Telefónica y 2000, de hecho 2002, mejor dicho, el 2002, y yo fundo Naranja, ¿no? Entonces, de hecho, Naranja es una de las pocas empresas que nacieron en esa década tan dura, ¿no? Que fue la primera de este siglo en el sector de la tecnología. Y tienes toda la razón, o sea, sí hay un hueco de 10 años, probablemente ese 2000 a 2010 que mencionas, esa década, que ahorita mientras te escuchaba me hace preguntarme qué hubiera pasado si no hubiera ese hueco, ¿no? ¿Dónde estaría la tecnología hoy? ¿Dónde estaría especialmente nuestro mundo o nuestra industria de inversiones? Y bueno, nunca lo vamos a saber, pero tú sales y lanzas otra compañía. Y mientras te escucho, Arturo, pienso en las grandes similitudes que hay, evidentemente con tintes distintos, pero de empezar una compañía en el 88 o lo que estabas haciendo en los 90, en el 2002, 2003 con Naranja
Y no puedo evitar escuchar esas similitudes de cómo se empieza una compañía hoy. Sin duda, creo, hoy es más fácil empezar una compañía. Se requiere un par de founders y un par de laptops y sí la curva de inicio es más sencilla que la de antes. Pero fuera de eso, ¿cómo lo describirías? Como que pienso en la frase típica que hoy decimos, invertimos en el equipo. ¿Cómo se veía un equipo en 1988 iniciando un Infocel o en los 90s cuando estabas empezando a traer internet? ¿Lo compararías con esas similitudes al 2024? Mira, yo creo que el concepto de que el equipo es el que hace el éxito, yo creo que sigue siendo el mismo en el 88 que hoy. Yo sí creo que el equipo que fundamos, Infocel y luego Terra y todo eso, era gente extraordinaria. Muchos de ellos hoy en día, gente que trabajó conmigo, son cabezas digitales de grandes corporativos de México y del extranjero. Era una generación, la verdad, muy especial, ¿no? Entonces, sí creo yo mucho en el equipo. Y creo también que el gran reto es que ese equipo tenga ese perfil innovador que realmente genere valor, ¿no? Y yo creo que es ahí donde yo a veces veo más diferencia contra lo que a mí me tocó vivir en aquellos años, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera nos íbamos a buscar océanos azules porque todos los océanos eran azules, ¿no? No había nada, ¿no? Entonces, este producto de información financiera en tiempo real resultó al final un gran éxito, pero también fue un tema de que nos pusimos a investigar cuál pudiera ser el mercado donde más valor tenía la información, y es ahí donde decidimos lanzar un producto, y fue el mercado financiero. O sea, no fue casualidad, ¿no? Entonces yo siento que hoy en día a lo mejor hay muchos espacios donde falta innovación y emprendimiento, y otros que están muy llenos de gente emprendiendo, ¿no? El sector de fintech, el sector de e-commerce, son sectores hiper llenos hoy en día, y que el valor que se genera no es tan disruptivo, ni es tan diferencial, ¿no? Y muchas veces es copy-paste, ¿no? De otras cosas. Entonces, creo que lo que se necesita es que no nomás el equipo sea un equipo brillante, echado para adelante, con los valores de un emprendedor que tiene que tomar sacrificios, tomar riesgos, etcétera, ¿no? Saber vivir en ese mundo de escasez, ¿no? Que es el que vive el emprendedor normalmente, casi siempre, con algunas excepciones. Yo creo que a eso hay que sumarle un espíritu innovador, ¿no? No nomás el espíritu emprendedor, sino también el espíritu innovador, que de alguna manera es lo que creo yo que yo he logrado hacer a través de los años, es normalmente encontrar espacios donde realmente hay esta posibilidad de generar valor diferenciado. De acuerdo. Y también mientras te escuchaba pienso en cuánto hemos normalizado algunas cosas y cómo de pronto esa normalización impacta en a veces la falta de buscar ese océano azul que mencionas. Porque como yendo para atrás en tu historia, y te escuché decirlo en algún otro contenido, Arturo, que me pareció muy curioso, cuando trajeron el Internet, en algún lado te escuché decir que el lanzamiento, citaste a la gente en un lugar para mostrarles el lanzamiento del Internet. O sea, había que ir físicamente a que alguien te viera mostrar el Internet. Y pienso que eso no es el Internet. O sea, si tuviera que hoy definir cómo le muestro a alguien la existencia del Internet, no necesito citarlo en un lugar para que lo vea. Y entonces me parece muy curioso cómo en ese momento ese descubrimiento de esos océanos azules, pues probablemente estaban meramente atados no nada más a ese perfil innovador, sino a tu curiosidad, ¿no? Sí, sí, y yo creo que esa palabra que acabas de decir, yo la identifico como una característica muy personal, y te lo mencionaba desde la cultura de mi familia, ¿no? Donde nos atrevíamos a comer cosas diferentes que mis amigos de Monterrey no comían, y mi mamá, chilanga, al fin nos preparaba platillos de muchos tipos, ¿no? Y de las raíces de este país, que se acostumbra mucho en la capital y que acá en el norte, al menos en aquellos años, no se acostumbraban tanto. Y mole verde, ¿no? O sea, nadie en Monterrey comía mole verde, ¿no?
y nosotros somos siempre curiosos y vamos a probarlo. O sea, yo sé que el ejemplo es muy sencillo, muy simple y muy poco relevante, pero sí es cierto que la curiosidad es el primer paso para la innovación. Y esta capacidad también de una frase que alguna vez dijo Steve Jobs de conectar los puntos, que yo le repito mucho porque se me hace fundamental. Esa curiosidad te hace ver cosas que otra gente no ven, ¿no? Y de pronto empiezas a conectar ideas o conceptos o lo que sea, modelos de negocio, etcétera, que están separados y que de pronto los puedes juntar y ahí nace algo diferente, algo que genera valor. Por ejemplo, para mí innovación no es hacer cosas nuevas, ¿no? Innovación para mí es generar valor. Si no generas un nuevo valor al mercado que tú atiendes, la verdad es que pues, no es innovación, es lo que llámale lo que tú quieras llamarle, ¿no? Pero si ahorita saco yo una empresa que no sé, que da crédito online, pues no es innovador, la verdad. O sea, eso ya está ya hay mucha gente haciéndolo, ¿no? A lo mejor si lo empacas de una manera diferente, entonces ya la innovación no es el producto, sino es el canal, o es la estrategia de go-to-market, pero siempre tiene que haber valor, ¿no? Tiene que encontrar el valor que va a hacer que el mercado reaccione en favor de tu proyecto, ¿no? Y eso nace mucho de la curiosidad, ¿sí? La inquietud, y la resiliencia de estar ahí dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. O sea, los proyectos buenos normalmente tardan mucho tiempo en madurar. Es bien complicado que en 2 o 3 meses ya le hayas encontrado el modelo, ¿no? O sea, eso que se habla mucho de que sí pivotea y sí es cierto, ¿ah? Además que es muy visible porque los fondos de inversión entran desde etapas muy tempranas, entonces todo el mundo está viendo lo que está pasando. Pero siempre ha sido así, o sea, es la prueba el error hasta que encuentras el modelo y eso normalmente toma mucho tiempo. Acabas de tocar un punto que me encanta, que es el tiempo que toma construir historias de éxito. Y también muchas veces el sentido de urgencia del emprendedor. Pues a todos nos gustaría que las cosas pasen siempre más rápido, ¿no? Pero cuando platico con gente como tú y también más inversionistas o gente que ha tenido historias de éxito, algo que encuentro en común es que todas las historias que me contaron tienen una partida de hace muchos años. En el caso de Infocel específicamente, de 1988 a IPO en el 99. Hay 11, 12 años de trabajo duro. Y luego Naranja también es una historia de ¿cuántos años, Arturo? 20 años. Toman tiempo. Sí, toman tiempo. Y luego a veces te equivocas en el camino y te tienes que regresar y no hay historia, no es un camino recto. O sea, el camino de los casos de éxito, que no son tantos, hay muchos, pero no, si lo compara uno contra todos los proyectos que nacen, pues son pocos. Son de zigzag, de resiliencia, de tenacidad, de sacrificio. O sea, la vida del emprendimiento y la innovación no es una vida fácil. Yo sí le digo a la gente, o sea, si tú quieres una vida más tranquila, no digo fácil porque nunca va a ser fácil, pero un poquito más tranquila, búscate un buen empleo, ¿no? Porque ahí va a haber más certidumbre. Digo, siempre hay el riesgo que te puedan echar porque no viste los resultados, pero si das tus resultados, pues la vida puede ser menos dolorosa, ¿no? Less painful. Y en el mundo del emprendimiento, claro, el premio puede ser mucho más mayor, sin duda, pero el camino es rocoso, es más rocoso, ¿verdad? No quiero minimizar el esfuerzo que tiene la gente. Yo lo tuve, ¿no? Algunos años en el mundo corporativo, pero sí, vamos a decir, el nivel de riesgo es menor, de incertidumbre también es menor. Sí. Oye, Arturo, ahorita acabas de decir, no ha sido fácil, lo podemos hacer menos doloroso. O sea, todas estas cosas me hacen pensar en que hoy a mí me gustaría, y lo he dicho muchas veces en otros espacios, a mí me encantaría empezar a ver esta generación de founders que llevamos apoyando hace 10 años, empezando sus siguientes historias, pero con éxitos previos, especialmente no la definición de haber fracasado varias veces y entonces esa experiencia transformarla en, pues, valga la redundancia, en experiencia, sino también en aquellos casos de éxito que fueron de generación de valor y que llenaron ciertos bolsillos para tener
libertad financiera y ver esos nuevos casos de emprendedores empezando una siguiente compañía. Y como bien lo dices, aun cuando sea la siguiente, seguramente va a ser difícil. Pero ¿qué es lo que podrías decir que se puso un poco más fácil? Después de 30 años que llevas haciendo esto y varias compañías en las que te fue bien, ¿qué aprendiste que sí dirías, por esta razón sigo emprendiendo y al menos se puso un poquito más fácil? Sí, yo creo que se ha puesto mucho más fácil, no un poquito. Yo creo que hay variables que hoy son diferentes, profundamente diferentes a las que me tocó tener en mi contexto de los noventas, e incluso de la primera década del siglo que es esta década seca, ¿no? En el Hiroshima. Esos primeros 20 años de mi vida de emprendedor fueron contracorriente porque la penetración de la tecnología era muy baja, la penetración de Internet muy baja, el entendimiento de la industria muy baja, la disponibilidad de recursos financieros para invertir básicamente en cero, básicamente. O sea, no había ningún fondo de inversión en los 90 ni en los early 20s, ¿no? Entonces, hoy en día la diferencia es toda. O sea, hay 100 millones de personas que usan Internet. Yo cuando lancé InfoSend no había nadie conectado, nada, o sea, cero. Ahorita hay 100 millones, ¿no? Entonces, el mercado está. Todo el mundo tiene su teléfono en la mano o en su bolsa o en su pantalón o si es una mujer, una bolsa. Pero todo el mundo traemos con nosotros casi 24/7 porque dormimos con el aparatito ahí cerquita. Entonces, eso no es un problema. Luego, cantidad de talento, yo creo que pues con este tipo de filosofía, de modelos de negocio, de digitales, nativos digitales, etcétera, pues ya hay pues, cientos de miles, y no es que millones, ¿no? O sea, falta de talento tampoco la hay contra aquellos años que nadie entendía nada de estas cosas. O sea, esto nosotros, cuando me tocaba ir a charlar con posibles clientes y eso, tenían casi era un curso, ¿no? Casi estaba dando un diplomado de tecnología a los clientes, porque no tenían la menor idea de lo que estábamos hablando. Ahora llegas y todo el mundo entiende y es mucho más fácil. Entonces el mercado es muy grande, más educado, el talento también y los recursos financieros. Hay ángeles inversionistas, yo tengo inversiones en 30 empresas y como yo hay mucha gente, cada vez más, gracias a Dios, porque creo que es un eslabón súper relevante en un ecosistema de innovación y de emprendimiento. Hay fondos de inversión en etapas tempranas, en seed, en pre-seed, en series A, en series B, series C. Hay hasta la posibilidad de los IPOs. Yo creo que vamos a escuchar un IPO mexicano, pues no dentro de mucho tiempo. Yo creo que no debe pasar el próximo año sin que haya el primero. Primero después del de Terra, ¿no? El segundo, sí, lo sé. Y, y yo creo que todo está más alineado. Lo que hoy yo creo que el reto que tenemos, creo yo, es que encontremos los proyectos realmente que generan un factor diferenciador. Y, y yo creo que esos están escaseando más. Yo no veo tantos. Hay algunos, pero creo que esa es la siguiente asignatura, los grandes proyectos, también con visión incluso más global. O sea, a veces nos limitamos mucho a una visión nada más de México o de un país de Latinoamérica. México tiene la ventaja de ser un país muy grande, entonces hay mucho emprendedor que viene de otros países, de Colombia, de Brasil, de Argentina, a emprender en México por el tamaño del mercado, incluso de España. Pero nosotros tendríamos que estar pensando, los mexicanos, en emprender con una visión más regional, al menos hacia el sur, o incluso hacia el norte, o hacia Europa, etcétera. Hay mucho espacio, ¿eh? O sea, es por eso que yo creé hace poco, hace un año, establecí este Venture Builder. He identificado muchos espacios donde se puede seguir innovando y emprendiendo. Entonces, bajo un modelo diferente, ¿no? Yo siempre fui emprendedor, ¿no? Y ahora soy un builder, ¿no? Entonces, busco co-founders. Traemos varias verticales, salud, en entretenimiento, en varias cosas, y identificamos océanos azules, siempre vamos por océanos azules, y lanzamos una iniciativa de emprendimiento enfocado a esos océanos azules, y lo sigo encontrando, o sea, hay muchos, y me sorprende que haya tantos, porque creo que están a la vista y la gente no lo vemos. Entonces, a mí siempre me parece que están a la vista, ¿no? Pero volvemos un poco a la curiosidad y volvemos un poquito a esto de conectar los puntos. A veces están a la vista, pero no para todos, ¿no?
Justo mi siguiente pregunta, Arturo, iba a ir por ese camino del el porqué del Venture Builder. Porque hace ratito mencionabas, cuando hablábamos del inicio del Internet, usaste las palabras de esto, se siente que recién está empezando. Y coincido contigo, yo creo que esto recién está empezando. Sin embargo, a ti ya te tocó dentro de ese recién está empezando, pues 30 años de esa historia, en donde sería debatible entonces si está empezando. Pero lo que sí me llama la atención es preguntarte por qué empezar desde cero otra vez. O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo que hoy a tus 60 años que mencionabas hace rato, dices, emprender es bien difícil, ya lo hice varias veces, pero no me puedo aguantar las ganas de seguir emprendiendo y arrancando desde cero? ¿Cuál es esa oportunidad y cómo la estás abordando tú? Lo mismo me dice mi esposa. Ahí vas otra vez. Sí, mira, yo quizás soy emprendedor empedernido, ¿no? Y a mí me apasiona solucionar problemas a través de innovación y el uso de la tecnología. Y sigo viendo muchos problemas en el mundo, en diferentes sectores. De hecho, por cierto, otro vertical que tengo es gobierno y política. Creo que hay mucho que hacer para transformar, innovar en esa vertical. Y muchísimo que hacer. La verdad es que te sorprendes cuando le rascas un poquito. A veces la gente no le rasca. Entonces, yo la verdad es que mi espíritu emprendedor me pide seguir haciéndolo. Mi modelo ahora es diferente porque antes yo era el director general, founder de cada startup que hacía, ¿no? Y ahora pues estoy haciendo un modelo de Venture Builder donde yo ya no soy el CEO de cada compañía, cada una va a tener un CEO. Entonces mi rol cambia un poco, pero sí, pero creo que también eso a nivel personal, pero a nivel sistema o a nivel, se llama ARPA Ventures, lo que veo es que hay mucho que mejorar, muchos problemas que resolver. Y creo yo que el emprendedor es el principal jugador que puede resolver los problemas del mundo. Todos los problemas del mundo, los que tú me digas, el problema de educación, el problema de salud, el problema, o sea, siempre estamos pensando que los políticos van a solucionar los problemas y yo no entiendo por qué tenemos esa enfermedad en el cerebro de pensar que eso va a suceder. O sea, nunca ha sucedido y no va a suceder ni en México ni fuera de México. O sea, los políticos, yo a veces digo que no nomás no solucionan problemas, sino crean nuevos. Este, entonces, para el mundo del emprendimiento, pues está con madre, porque, disculpando el francés, porque pues, eso nos dedicamos a solucionar problemas, ¿no? Entonces, el mundo necesita gente que solucione sus problemas, y si no toma el liderazgo alguien, pues no va a suceder, la verdad. Entonces, no me puedo quedar sentado, ¿verdad? Yo tengo amigos que ya están pasando fase de jubilación y los felicito por esa etapa. Yo no estoy listo para eso, aunque por edad alguien pudiera decir que ya estoy muy cercano, pero la verdad es que no. Yo tengo un plan por lo menos de los próximos 10 años de estar en esto, y mientras Dios me preste vida y salud, lo seguiré haciendo porque creo que hay mucho que aportar de valor, ¿no? Completamente de acuerdo. Tuviste la oportunidad, y lo voy a conectar con lo que decías porque me encantó tu respuesta, Arturo. Tuviste la oportunidad en el 90 y tantos de descubrir el Internet, y yo creo, o me puedo imaginar ese momento en el que lo traes, de poderte hacer ideas o imaginarte en qué se iba a convertir eso en el futuro. Y ya te tocó pasar de imaginártelo a ver qué es lo que realmente pasó. Pensando en este plan de 10 años que dices yo, de aquí a los próximos 10 voy a seguir explotando esta oportunidad. ¿Cómo la describes? ¿Qué es lo que te imaginas? A ver, estamos viviendo un momento igual de innovador que el nacimiento del Internet con OpenAI, ¿no? Y bueno, en verdad con los LLMs más que solamente OpenAI y con la inteligencia artificial. ¿Qué en tu mente, después de haber vivido momentos históricos como esos en el pasado, qué es eso que te estás imaginando, sobre qué estás construyendo en 10 años? ¿Qué es eso para ti? Sí, yo coincido, pero profundamente lo que acabas de decir. Sí, creo que tan radical es la etapa que está empezando hoy como la etapa que empezó hace 30 años, cuando empezó el Internet en México y en Latinoamérica.
y en Estados Unidos, en todos lados, porque empezó más o menos al mismo tiempo. La llegada del Internet en el 94 cambió el mundo. Todos ahora lo vemos 30 años después y decimos en México hay 100 millones de usuarios, pero hace 30 años había cero. Y eso fue poco a poco, y es un poco lo que decíamos hace rato, un poco de paciencia, resiliencia, mucho trabajo, mucho sacrificio en el camino, y hoy tenemos un mercado de 100 millones. Y todo lo que ha pasado, lo que ha impactado el Internet en esos 30 años en sectores como los medios, como la política, como el comercio, como las finanzas o la banca, etcétera, sobre todo en esos nichos, yo creo que es donde más se ha transformado el Internet en nuestra región. No, es increíble, las telecomunicaciones obviamente, es increíble el cambio. Bueno, pues, pero si te pones a pensar, en esos 30 años, todo lo que sucedió fue como evolutivo sobre un inicio que fue el Internet, ¿no? Y el navegador de Internet que fue el que le puso cara amigable al Internet, ¿no? O sea, si no hubiera habido navegadores, el Internet hubiera seguido en los laboratorios de los científicos, ¿no? El que lo hizo en los 90 al Internet, algo que el consumidor final pudiera utilizar es la aparición de los navegadores, desde el Mosaic hasta todos los demás que han salido, incluyendo los actuales del Safari, el Chrome y todo. Ahora, yo veo que estamos en una etapa muy parecida 30 años después. O sea, es la aparición de una nueva tecnología que le pusieron una cara amigable, que es el ChatGPT y todos estos esquemas de conversación con inteligencia artificial y de interacción con la inteligencia artificial, que hizo fácil a cualquier persona usarla. Ya millones de personas usan es como los navegadores, insisto, ¿no? Pero bueno, el navegador fue nomás la base que le dio cara al Internet y el ChatGPT y los cosas similares es lo que dio cara a la inteligencia artificial. Entonces, todo está por hacerse. Todo está por hacerse. Lo que hemos visto, a lo mejor no va a tomar 30 años porque las cosas van más rápidas, pero a lo mejor van a tomar 10 o 15. Los próximos 10 años, donde yo quisiera seguir participando activamente en la industria, tanto como emprendedor, como company builder, como inversionista, es porque van a ser apasionantes, van a ser tan apasionantes como los primeros 10 años del Internet, pero multiplicado por 100 millones, porque en aquel tiempo había una persona conectada a Internet y ahora hay 100 millones. O sea, esto puede ser transformativo, puede ser profundamente disruptivo en la sociedad, en la economía, en la forma como vivimos, la forma como interactuamos, la forma que como nos cuidamos nuestra salud, cómo nos entretenemos. O sea, va a cambiar el mundo, va a cambiar profundamente el mundo. No quiero estar fuera, no quiero estar jugando golf mientras eso pasa. Me encanta. Yo tampoco. Yo quiero vivirlo desde adentro. En los próximos 10 años van a ser apasionantes. Coincido contigo. Arturo, obviamente este podcast, como bien sabes, siempre me gusta hablar un poco de inversiones y hemos profundizado en todo lo que quería profundizar de tu historia, pero no podemos no tocar ese tema. Me encantaría que nos cuentes de tu tesis de inversión como inversionista, en qué te gusta invertir, en qué no te gusta invertir, ticket promedio, regiones, etcétera. Mira, yo soy profundamente mexicano, y quiero que mi país salga adelante y que solucionemos los emprendedores los problemas mexicanos. Entonces, en mi tesis siempre busco emprendedores mexicanos o emprendedores que atacan el mercado mexicano, no tienen que ser de nacionalidad mexicana, pero que están atacando el mercado mexicano. Ese es como mi primer filtro. Cuando encuentro algo muy bueno fuera, pues tampoco es una regla que voy a seguir a rajatabla, pero es importantísimo para mí. Como siempre, yo me gusta mucho, analizo mucho los emprendedores. Me gusta el emprendedor que viene, que conoce la industria en la que piensa innovar o emprender. Es muy importante. La gente que ayer estaba estudiando su MBA y mañana está emprendiendo en lo que tú me digas y que nunca ha participado en esa industria, no digo que no vaya a ser exitoso, no digo que esté mal, nada, para nada, pero prefiero invertir en un emprendedor que dice, es que yo le he dedicado al sector del entretenimiento, por decir algo, 10 años de mi vida y estoy súper conectado y conozco profundamente el sector y ahora me asocié con esta persona que me complementa y trae habilidades que yo no tengo y entonces construimos esta empresa, ¿no? Ese perfil me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, y como Ángel, normalmente son tickets pequeños, normalmente he invertido entre $5,000 hasta el extremo alto en $50,000. Nunca más que eso, nunca menos que eso.
Perfecto. Es un rango amplio. ¿De qué depende ticket más grande o ticket más pequeño? Claramente de lo que yo me esté convencido de la oportunidad, eso es una. O sea, hay cosas que me digo, esta puede ser home run. Quiero tener mayor relevancia en el proyecto. Y luego también, vamos a decir, si está en etapa muy temprana, normalmente son los cheques más chicos, ¿no? Porque ahí sí el nivel de riesgo es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, etapas muy tempranas, cuando casi el emprendedor trae la idea en un PowerPoint y poco más, ahí más bien se parecen a los de los 5,000 y ya si están un poquito más avanzados, a lo mejor me animo un poco más, ¿no? Casi nunca a 50,000, la verdad, alguna vez lo hice, pero no, normalmente más bien diría que 25,000. Excelente. Va. Arturo, tengo dos preguntas más para ti antes de cerrar este episodio. Y una es relacionada a lo que nos explicabas de por qué seguir construyendo y empezar desde cero nuevas cosas. Pero me hizo pensar en cuál es tu definición del éxito. Y te lo pregunto porque en esta constante ambición, interpretando tu historia después de escucharla, ya hiciste compañías exitosas y las sigues queriendo construir. Pero entonces, la de Arturo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu definición de éxito? Mira, la verdad es que yo soy un apasionado de la generación de valor. O sea, yo no estoy buscando el éxito y los millones. Eso sí serán consecuencia. Para nada, en ningún momento del proceso estoy pensando en eso. Y eso que pasé ya por un IPO, ¿no? A mí lo que me exalta y me despierta en la mañana es cómo generar valor, cómo transformar la vida de las personas, es para bien, ¿no? Cómo solucionar los problemas grandes del mundo, ¿no? O sea, el problema o de México, el problema de educación, de salud, de corrupción, de violencia, etcétera. O sea, todo eso, ¿cómo se puede solucionar de una manera, disruptiva? Yo creo que si seguimos tratando de solucionar los problemas grandes del mundo, de México, de Latinoamérica, con las mismas recetas del pasado, pues no podemos esperar resultados diferentes. O sea, acaban los sexenios en México y el país en gran medida sigue igual. O sea, una cosita mejoró por aquí, otra por allá, pero la verdad es que y otras empeoraron. Pero no hay un leapfrog, ¿no? O sea, no hemos podido dar un leapfrog como país y como mundo, te diría yo. A veces pienso que estamos hasta peor, ¿no? No nomás nos damos un leapfrog, sino a veces nos echamos para atrás. Y yo creo que porque le estamos dejando esa tarea a los que no pueden tomarla, que son los políticos en gran medida. O sea, yo creo que eso lo vamos a hacer los innovadores, los disruptores, los que buscamos los océanos azules, los que conectamos los puntos, donde vemos cómo podemos sacar a la gente de la violencia a través de soluciones que nadie había pensado. Porque si estamos pensando que si le subimos el salario mínimo a la gente, ya con eso se va a salir de la violencia, pues te puedo asegurar que no, ¿no? O sea, el tema es mucho más profundo. Entonces, hay que pensar diferente. Entonces, eso me apasiona, pensar diferente, encontrar soluciones diferentes y no pensando en el éxito. O sea, ya eso se da y si se da. Yo creo que de pronto te diría que yo algo que he criticado mucho, sobre todo en la década pasada, en la 2010-2020, mucho con la aparición de todos los fondos y ustedes, ¿no? Las aceleradoras, las 100, etcétera, se creó un ambiente donde el objetivo era tener éxito, ¿no? Un poco impulsado porque los fondos, ellos sí que entran para tener un éxito y está bien, pero el emprendedor no debiera ser así. Pero como que contagiamos a los emprendedores como se convirtieron un poquito como en fondos, con visión de 3, 4, 5, 6, 7 años. Tengo que tener un éxito en 5, 6, 7 años, ¿no? Y la verdad es que a veces los casos de éxito toman 10 o toman 20 años. Y a veces nunca se da, ¿no? Entonces, pero entiendo que es un equilibrio entre los intereses de los inversionistas y los intereses del emprendedor. Debe estar balanceado, ¿no? Yo creo que yo juego los dos roles, yo soy inversionista, pero no me gusta estar presionando al emprendedor y el éxito, ¿no? O sea, si no tengo la paciencia como inversionista de esperarme tranquilamente 10 años, mejor no inviertas en estos activos, invierte en otra cosa. Pero si jala, vas a multiplicar por muchos tantos, pero esperar que te vas a volver ultramillonario en 3 años y pues a lo mejor ya se ha dado, pero pues no debiera ser la filosofía. Yo creo, ni para el inversionista, pero mucho menos
para el emprendedor que se ha convertido un poco a veces, y no siempre, en una especie de inversionista, ¿no? Está invirtiendo su tiempo y quiere finalmente recuperar la inversión con un éxito. No estoy en contra de los exits, que no se me vaya a malinterpretar, pero que se den más naturalmente y no como una búsqueda, ¿no? Que se den orgánicamente y no como parte del plan de negocio. El plan de negocio tiene que ser, puede generar valor, puede generar crecimiento, puede solucionar problemas, y luego, pues lo que sea que tenga que ser, ¿no? Y si no hay éxito y te da una empresa que genera utilidades muy buenas, pues a lo mejor todo el mundo contento, no sé. De acuerdo. Y ahora sí te hago la última pregunta, Arturo. ¿Cuál es un momento que nos puedas compartir de los más emocionantes o uno de los más difíciles que han marcado tu carrera profesional? Fíjate que hay muchos, pero ahorita se me vino uno a la mente. Y como estamos hablando del 25 aniversario del IPO de Infocel Terra, me voy a referir al IPO y no me voy a referir exactamente el día del IPO, sino el roadshow antes del IPO. Este proceso de levantamiento de capital donde íbamos 4 personas a convencer a inversionistas a que nos invirtieran $500 millones, casi 600 de hecho, y de aquellos de hace 25 años. Y nos traían de un lado para otro, y los primeros días el nivel de tensión era altísimo, o sea, porque pues de ti, ¿no? De nosotros tres, que éramos los fundadores, la chica brasileña, se llama Silvia de Jesús, el español, yo el mexicano y el CFO, estábamos enfrente del momento culminante de nuestras carreras profesionales hasta ese momento. Y probablemente te tendré que decir que probablemente de toda mi vida profesional hasta el momento, ¿no? Porque ir en aviones privados que nos llevaban de Bruselas a Ámsterdam y de ahí a Milán y de ahí a París y luego a Londres y luego nos cruzaban al América en el Concorde, ¿no? Y lo mismo, seguimos en Estados Unidos visitando muchos fondos. Fue muy, muy, no sé, emocionante el proceso porque los primeros días eran de mucha tensión y a mitad de camino nos dimos cuenta que nos estaba yendo muy bien, que había muchas órdenes de compra y entonces nos empezamos pues a relajar en las presentaciones, ya había más sonrisas y todo eso terminó yo estando en Nasdaq picándole al botón para iniciar operaciones de la bolsa del 17 de noviembre de 1999, ¿no? O sea, fueron, no sé, un mes, menos 3 semanas de duración de un proceso donde el día 1 era de tensión máxima y el día último, el día del IPO, pues una alegría desbordante, ¿no? O sea, ver la acción 4 veces a su valor que salió el mismo día, era una locura, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento, pues, no, nunca lo voy a olvidar. Fue muy, muy bonito. Hay muchas historias que en otro momento te contaré. Qué locura pensar que eres el único mexicano que puede contar esa historia hoy, Arturo. Y esperemos, como hace rato lo dijiste, que seguramente el próximo año tendremos el siguiente haciendo un IPO. Evidentemente hay muchas historias de éxito construidas de tecnología en México. No es para demeritar otras, más bien realmente celebrar y señalar el gran éxito del que tú fuiste parte, Arturo. De verdad, muchas gracias y qué honor poder platicar contigo hoy para este también aniversario de 25 años de un hito muy único de México, ¿no? Sí, sin duda. Y como siempre, y creo que no sobra decirlo, a mí me toca hacer la cara de este proceso, y de este diálogo contigo, pero detrás del éxito de Infocel y de Terra y Naranja, y todo lo que me ha tocado hacer, siempre hay un equipo muy talentoso que yo estoy muy orgulloso también de que muchos de ellos han salido al ecosistema en diferentes roles y hoy participan exitosamente haciendo sus propios caminos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Infocel y Terra y Naranja ha sido una cuna de emprendedores digitales, de ejecutivos digitales, que hoy México está bastante lleno, ¿eh? O sea, te sorprenderías de cuántos ex Infoceles, ex Terras, ex Naranjas están por ahí transformando este país. Y eso también es parte pues de mi satisfacción como persona y como profesional.
y como líder que me tocó jugar ese rol en aquellos años, pero este es el resultado de mucha gente trabajando con mucho éxito y con mucha entrega, con mucho talento y mucha resiliencia. Así que es trabajo en equipo. Vamos a sacar al ecosistema de emprendimiento adelante y a México adelante y Latinoamérica adelante si sabemos trabajar en equipo. Creo que esa es la fórmula del éxito. Y esto que estamos haciendo ahorita aquí, de alguna manera, es eso, es trabajar en equipo, ¿no? A través de este podcast, yo creo que se logra ese tipo de dinámica, ¿no? De trabajo en equipo. De acuerdo, Arturo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que este podcast podría ser de otra hora más de muchas anécdotas, así que probablemente podamos hacer eso en el futuro. Pero de verdad, muchas gracias por el espacio. Si alguien quisiera entrar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Pues mira, está en mis redes sociales, ahí me pueden encontrar, pero también mi correo electrónico, no tengo problema en compartirlo, es arturo.galvan@gmail.com. Excelente, pues Arturo, de verdad muchísimas gracias. Te agradezco de acompañarme y sobre todo de compartirnos mucho de tu experiencia en este episodio. Me disfruté mucho la conversación y para todos los que nos escuchan, como cada jueves, muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es René Lomelí y como sabes también me puedes encontrar en LinkedIn. Si eres un ángel inversionista, escríbeme, me encantaría invitarte a este espacio o también puedes irte a registrar a angeleslatam.com para ser parte de nuestro club de inversionistas. Si eres emprendedor o emprendedora en etapa temprana, recuerda que en 500 estamos invirtiendo $300,000 en etapa temprana y queremos conocerte. También escríbeme y te cuento cómo es el proceso. Arturo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.